Les invito, hermanos, a abrir sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11. Esta mañana vamos a estar estudiando desde el versículo 11 al versículo 24. Allí hay un título que dice La salvación de los gentiles. Antes de dar inicio a la lectura, pues quiero compartirles y ponerles un poco más en contexto para saber de qué habla Pablo en estos pasajes. Desde el capítulo 9 del mismo libro de Romanos, Pablo empieza a hablar, a centrarse en unos temas muy específicos. Habla acerca de Israel. Sabemos que es Israel, ¿cierto? La nación de Israel. Pablo habla también allí de la salvación. Habla de la elección del pueblo de Israel. No lo que ellos hayan elegido, sino que Dios los eligió a ellos. La elección de Israel. Habla Pablo allí también de la respuesta a esa elección. ¿Cuál fue la respuesta de Israel? Que en su mayoría sabemos que pues se resistieron, se opusieron al llamado del Señor, muchos de ellos. Habla también allí de la salvación que es por gracia y que no es por obras. Habla también allí en esos pasajes las consecuencias o lo que sucedió a raíz de que Israel cerrara su corazón a Cristo. ¿Qué se produjo a través de esto? Y entonces vamos a tener muy presente en medio de esta lectura y de este estudio un dato muy importante. Y es que desde el principio Dios estableció su pacto con Israel. Esto es algo importante que nosotros no podemos olvidar o desechar, porque el Señor no se retracta. Y dice su palabra que el Señor, aquel que ha escogido, aquel que ha llamado, no le quita ese llamado. Entonces, teniendo en cuenta esto, Israel fue el pueblo escogido por Dios. Entre las naciones, el Señor amó a Israel, no por algo especial que tuviera esta nación, fue la soberanía del Señor. Y estableció un pacto con Israel para que fuera su pueblo y él sería su Dios. ¿Con quién? Con Israel, ¿cierto? Ahora vamos a ver qué sucede en el capítulo 11, versículo 11. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La salvación de los gentiles. Los gentiles son todos aquellos que no pertenecen a Israel. Ahí estamos nosotros. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas,
pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Amén. Bueno, este es un pasaje realmente especial y que en esta mañana nos va a enseñar a nosotros a ser muy conscientes de lo que somos y de lo que hemos recibido por medio del Señor. Empieza diciendo en el versículo 11, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? ¿A qué hace referencia esta palabra aquí, para que cayesen? Es decir, para ser destruidos como nación. ¿Cuál fue el tropiezo de Israel? El tropiezo de esta nación fue no creer en Jesucristo como el Mesías, como el Salvador, ¿cierto? Ellos venían pues muy seguros de lo que eran como nación ante Dios, sabían muy bien que Dios les había elegido, sabían muy bien que tenían una promesa de un Mesías, sabían muy bien que contaban con el respaldo del Señor. Y esto fue demostrado en muchísimas ocasiones y nosotros quizás lo hemos leído en el Antiguo Testamento, las maravillas que este pueblo pudo presenciar y que por medio de ellas conoció el amor y la fidelidad del Señor a ellos. Sin embargo, al llegar Jesús, el Mesías, el Salvador, pues ellos no podían creer que una nación tan grande, con un Dios tan poderoso, pudiera tener un Mesías tan sencillo, tan natural, sin poder, sin autoridad, sin sabiduría humana. Entonces, cuando ellos cierran su corazón para no creer en Jesús como Salvador, ellos tropiezan, pero no para una destrucción total como nación. Cayeron allí y quienes no abren su corazón al Señor, sean israelitas o de cualquier otro lugar, pues son condenados. Allí está la caída de Israel. Pero sigue diciendo el versículo, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. ¿Cuál transgresión? Pues su pecado. Por su desobediencia viene la salvación a los gentiles. Y conocemos que la palabra del Señor dice que Él vino a su pueblo, pero no creyeron en Él, no lo reconocieron. Entonces se extendió la salvación a nosotros, los gentiles. Y dice, para provocarles a celos. ¿Qué quiere decir esto? Pues el Señor tiene la intención, y Pablo predicaba en este momento a los gentiles, pero sin olvidar a Israel, sin olvidar la salvación de esta nación, que aparte él pertenecía también a la nación judía, y que claro, quería que ellos fueran salvos. Y la intención era, bueno, ellos van a ver que los gentiles que no son parte de la promesa, los gentiles que no son el pueblo del Señor, pueden ser salvos, son transformados. En ellos se ve el poder de Dios. Entonces despierten ustedes y concientícense de que por medio de Jesucristo también pueden ser salvos. Esa era la idea, que ellos también se dieran cuenta del poder que hay en Jesucristo. Sigue diciendo el versículo 12, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección es la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Ese pecado de Israel que los excluyó de la salvación viene a ser una riqueza para el mundo.
¿Y cuál es esa riqueza que el mundo tiene y que muchos aún ignoran, desconocen? La gracia del Señor. La gracia del Señor que ha sido derramada en nosotros por medio de la defección de Israel. Es decir, ¿qué es defección? Es el abandono de una causa. Es darle la espalda a esa causa que ellos sostenían hasta ese momento. Se separaron de ella con deslealtad, es decir, del propósito del Señor. Por mucho tiempo ellos atesoraron las promesas del Señor, las profecías que tenían, pero cuando llega Jesús dan la espalda a esa causa. Dicen, no, así no, como que no creemos. Esto no es lo que nosotros esperábamos. Y dan la espalda a su causa. Entonces, por esa defección de Israel, viene la riqueza al mundo, a los gentiles. La mayor riqueza que nosotros tenemos y que el mundo también tiene a su alcance, pero que muchos ignoran. La gracia del Señor, que se llega hasta todos nosotros, nos ha alcanzado por medio de lo que sucede en Israel. Sigue diciendo la palabra del Señor. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Vemos entonces aquí la intención de Pablo predicando a los gentiles sin olvidar a los judíos. Pablo estaba hablando a aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel, pero que contaban con una riqueza maravillosa que el pueblo de Israel estaba ignorando, desechando. Y dice aquí la palabra del Señor, versículo 14, y hacer salvos a algunos de ellos. Pablo estaba hablando de la salvación hacia Israel. Pero ¿qué salvación podría necesitar Israel siendo ya el pueblo de Dios? Siendo ya los escogidos, siendo esos que habían gozado del poderío del Señor, de sus maravillas por tantos y tantos años. ¿Qué le podría faltar a Israel? Así se consideraban y se sentían ellos. Pues ¿qué nos pueden a nosotros enseñar o qué podemos nosotros envidiar de los gentiles? ¿Qué podemos anhelar de lo que ellos tienen si nosotros tenemos un Dios que nos protege y es exclusivo para nosotros? Ahí estaba su error, en la seguridad que tenían, no en una relación con Dios, sino simplemente en su procedencia, en su nacionalidad, en que ellos habían recibido ese título de pueblo del Señor, pero necesitaban también, como dice aquí Pablo, que fueran salvos del pecado que había en sus corazones. Necesitaban ser salvos de la ira de Dios. Y necesitaban también tener una comunión con Dios. En el versículo 15 dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Israel fue excluido, apartado, rechazado. Y eso trajo la reconciliación de los gentiles con el Padre, de nosotros. Es nuestra reconciliación con el Señor. Se abre esa puerta para nosotros. Pero dice, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Serán admitidos nuevamente. Serán admitidos. Y quizá hoy nosotros, si nos ponemos a pensar en la historia de Israel o lo que sucede hoy día allá, podremos pensar que están muy alejados del Señor, la gran mayoría. Pero el Señor es fiel. A pesar de lo que el ser humano pueda hacer, el Señor es fiel. Y dice allí, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Serán reconciliados, serán restaurados y será vida después de esa muerte espiritual, tal como sucedió con nosotros. Solo había muerte espiritual en nuestra alma
y el Señor nos dio vida nueva, y el Señor nos dio vida abundante. Así sucederá también con esta nación. Vida de entre los muertos, a pesar de que hoy no se vea mucho, quizá, de esa relación que Israel debería tener con Dios, pues resucitará por medio de Cristo. Y el versículo 16 dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Cuáles son las primicias? Esas primicias que son santas. Las primicias, nosotros conocemos, Israel antiguamente presentaba ofrendas al Señor de panes sin levadura. Esta primicia es santa, esa masa es santa, pero la masa que no se presentó, pero que se preparó juntamente, también es santa. ¿Qué tiene que ver esto con todo el pasaje que estamos leyendo? Las primicias, esas primicias que se mencionan allí y esa raíz que se menciona allí, son aquellos patriarcas con los cuales el Señor estableció el pacto. Abraham, Isaac y Jacob, que tantas veces hemos leído. Con ellos el Señor estableció su pacto. En ellos encontró hombres santos. ¿Por qué hombres santos? Hombres consagrados al Señor, devotos al Señor, separados de los demás para la honra del Señor. Fueron dedicados a Dios como su posesión especial. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. El pacto se hizo con ellos, pero para toda la nación de Israel. Esto santifica a toda la nación. Y como leemos aquí, no son personas perfectas. En estas definiciones que le mencioné, no quiere decir que son personas perfectas que no cometían errores. Son personas que se apartaron para agradar al Señor. Y así la nación es llamada santa, no porque sean ellos perfectos, sino que el Señor es tan maravilloso y lo mismo podemos evidenciar en nuestra vida. Nos llama santos porque hemos sido apartados para Él. Apartados del mundo, apartados de la maldad, apartados del pecado para el Señor. Entonces, asimismo, esto incluye a Israel por aquellos patriarcas que se consagraron y realmente agradaron al Señor, por medio de quienes vino la elección para Israel, por medio de estos hombres. Y dice el versículo 17: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Estos versículos, hermanos, son algo tan especial y maravilloso que realmente a mí me impacta, el Señor cómo busca la manera de hacernos entender todo lo que Él ha hecho por nosotros, lo que nosotros somos en realidad. Porque muchas veces no tenemos los pies sobre la tierra, no somos realistas con lo que nosotros somos. Y nos ponemos mucho más arriba de lo que en realidad estamos como personas. Y aquí dice, algunas de las ramas fueron desgajadas. ¿Cuáles ramas? Algunos del pueblo de Israel, algunos de los judíos. Fueron excluidos, fueron desechados por cerrar su corazón al Señor, por no creer en el Salvador. Fueron desechados, siendo parte de la promesa, siendo personas pertenecientes al pueblo de Dios, siendo los escogidos del Señor. Esto es importante. Entender esto, si esto sucedió con ellos, ese pueblo amado del Señor, fueron esas ramas desgajadas. Y tú, cada uno de nosotros, siendo olivo silvestre, nada más, olivo silvestre,
ha sido injertado en lugar de ellas y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. El olivo, el buen olivo, es la nación de Israel, desde que el Señor le eligió. El buen olivo, el pueblo escogido por el Señor. Nosotros un olivo silvestre, todos los demás, olivo silvestre, con nada especial, con ninguna promesa, ni herencia, ni comunión con Dios, nada. Olivo silvestre. Y dice la palabra del Señor que fuimos injertados en lugar de ellas, de esas ramas que se cortaron. Nosotros fuimos puestos en el lugar donde estaban esos judíos que despreciaron a Jesucristo. Y quizá alguno de nosotros ha visto o conoce ese procedimiento por el cual se injerta una rama, un árbol. Es para mejorar, ¿cierto? Es para que salga algo mejor de allí. Eso fue lo que el Señor hizo con nosotros. Una rama por allí del monte, qué sé yo, sin ningún futuro, sin ningún fruto. Y el Señor quitó aquellas ramas que desecharon a Cristo, las cortó y allí nos puso a nosotros. La gracia de Dios en nosotros. Y nos hizo participantes de la raíz y de la rica savia del olivo. Nos hace participantes de ese pueblo escogido, de ese pueblo amado. Y nosotros sabemos el gran amor del Señor hacia nosotros. Nos adoptó como hijos. Nosotros no éramos hijos, no éramos pueblo, lo dice la palabra del Señor. Y nos adoptó. Y nos hizo participantes de todas esas promesas, de esa esperanza, de esa gracia, de su protección, de su sabiduría, de sus virtudes. Y nosotros podemos ver en nuestra vida hoy, si miramos lo que éramos antes y lo que somos hoy y lo que podemos ser con el Señor, porque no debemos limitarnos solamente a lo que soy hoy, porque el Señor me cambió. Faltan muchas cosas más. Y eso es producto de que el Señor nos haya injertado allí en ese pueblo adquirido por Dios, una nación santa. Porque como olivo silvestre no seríamos nada. Así como veníamos, nada. No dábamos ningún fruto útil. Ahora debemos estar agradecidos con el Señor. Agradecidos de que ahora nuestra vida tenga un rumbo fijo, de que tenemos un Dios al cual adoramos, de que tenemos una esperanza. No nos limitamos a ver las cosas naturales o las cosas terrenales. Nosotros, siendo ahora pueblo de Dios, no podemos poner nuestro corazón en cosas terrenales, porque entonces quedémonos allá como ese olivo silvestre, que solamente está allí, limitado a lo que puede ver. Pero nosotros hemos sido escogidos y llamados a algo tan grande que no merecemos, que no nos pertenecía, que debemos estar deslumbrados y admirando a cada momento todo lo que el Señor tiene para nosotros. Pero tristemente no es así. Tristemente a veces tendemos a creer o a vivir como si esto nosotros lo hubiéramos ganado. La gracia del Señor yo me la gané porque yo un día abrí mi corazón. Yo me la gané porque yo vivo para agradarle al Señor. O yo no era tan malo, es decir, que yo no estaba tan lejos de Dios como otros. O llegamos a gastar nuestra vida y nuestro tiempo en cosas vanas, olvidando nuestra raíz, esa raíz de la cual dice el Señor, la rica savia del olivo, olvidando esa fuente de agua viva que ahora hay en nosotros y que debe movernos no a vivir como el común, no a vivir como si nuestra vida terminara aquí, sino así como lo decía nuestro hermano ahora, que ese amor del Señor nos motive a ser transformados, nos motive a compartirle a otros de ese llamado del Señor, de esa gracia del Señor que se extendió a nosotros. Y quizás muchas veces nos quedamos callados como si, bueno, es para nosotros y ya, los demás
que se queden como están, ignorando que la gracia del Señor llegó para todos nosotros. Dice el versículo 18, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Aterricemos. No podemos estar convencidos de nada. No podemos estar convencidos de nuestra determinación, de la decisión que un día tomamos, de los pasos que damos, de la santidad que profesamos. No podemos estar convencidos de estas cosas. No podemos jactarnos o mostrarle a otros que ya yo soy salvo y ya eso no va a cambiar. Porque vemos aquí, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. En este tiempo, ¿qué era lo que sucedía? Que los gentiles, algunos de ellos, estaban envaneciendo ante los judíos. Porque nosotros hemos sido salvos, nosotros que no éramos nada, y mira, estos judíos ahora se están perdiendo. No han creído. Y nosotros quizás no vamos a hacer comparaciones con el pueblo de Israel, aunque sí es posible escucharlo en algunos lugares, menospreciando esta nación por su corazón duro. Y dice la palabra que su raíz nos sustenta. Sabemos, no olvidemos, la promesa empezó en Israel. Fue para ellos. No podemos de esta forma denigrar o menospreciar ni al pueblo de Israel ni a los que están a nuestro alrededor que aún tienen su corazón endurecido. Porque muchas veces lamentablemente caemos en este error de considerar, yo creí en el Señor, no entiendo cómo este no lo hace, y es esto, y es esto, y es lo otro, y es lo otro. Pero la gracia de Dios es tan maravillosa y la paciencia del Señor tan admirable que la tuvo con nosotros. ¿Cómo no la tendrá con los demás? No sabemos los propósitos del Señor. Sigue diciendo el versículo 19. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas, pero para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. No te envanezcas, no te enaltezcas, no seas altivo. Porque dice aquí, muchos dirán, bueno, los israelitas fueron desechados y ahora yo puedo entrar. Y sí, así sucedió. Por su incredulidad, dice, fueron desgajadas. Pero si nosotros estamos hoy en los caminos del Señor, si nosotros hoy somos salvos, dice, por la fe estás en pie. Y sabemos que la fe es un don de Dios. Sabemos que somos salvos por gracia, que es un regalo del Señor. Sabemos que es la misericordia del Señor que nos alcanzó. Y por esta razón debemos ser humildes. Humildes. Porque no hay ningún mérito en nosotros. No hay ningún mérito. Es pura gracia del Señor. Por eso estamos en ese lugar. Por eso fuimos injertados. Por eso podemos hoy alabarle, adorarle. Por eso podemos orar y que el Señor nos escuche. Por eso podemos estudiar su palabra y comprenderla. Por eso podemos contar con el Señor, su protección, su fidelidad, por su gracia. El versículo 21 dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. El Señor no perdonó a aquellos que eran amados, que tenían la promesa. No les perdonó su incredulidad hacia el Salvador.
tampoco a nosotros nos perdonará si nos enorgullecemos. Tampoco a nosotros nos perdonará si somos negligentes para trabajar en la salvación, para cuidar nuestra salvación. Y este es uno de los más grandes errores del cristiano hoy día, confiarse. Porque si nosotros miramos, hay muchos ejemplos en la palabra. Cuando la iglesia empezó, cuando los hermanos empezaron, cuánto costaba, cuán difícil era mantenerse en el evangelio, mantenerse firme en esa esperanza, mantenerse firme profesando a Jesucristo como Salvador. Difícil, costaba incluso la vida. Y estas personas se sacrificaron enormemente por el Señor. Pero nosotros vivimos hoy muy confiados. Confiados porque un día abrí mi boca y profesé, dije que creía en Cristo y que lo aceptaba como Señor y Salvador. Y voy cada vez que tengo la oportunidad a la iglesia, no me pierdo un culto o voy una vez al mes. Y ya, a eso se resume mi vida cristiana. A eso se resume mi elección. Pero si no fueron perdonados aquellos, no fueron perdonados esos que realmente por mucho tiempo se dedicaron a obedecer al Señor, que eran temerosos de Él. Si no fueron perdonados ellos que el Señor les guardó por tanto tiempo, en medio de tantas guerras, el Señor les acompañó en muchas luchas. El Señor estuvo allí defendiéndoles y mostrando su gloria en ellos. Pero luego llega Cristo y no creen en Él y el Señor les desecha. No lo toleró y aún hoy no lo tolera. Y nosotros decimos, sí, nosotros sí reconocemos a Cristo. Nosotros sí le amamos. Nosotros sí sabemos lo que Él es. Nosotros sí le aceptamos. Pero nosotros no hacemos nada por Él. Pero nosotros no cambiamos nada en nuestra vida por Él. Pero nosotros no obedecemos lo que Él nos manda. Quizá tomo, escucho la palabra, las predicaciones, leo, estudio, pero de allí tomo una mínima parte. Lo que más fácil me queda obedecer, lo obedezco y lo demás lo desecho. Estoy desechando a Cristo. Ellos confiaban en que eran israelitas y ya. ¿En qué confía usted hoy? ¿Porque le conocen como cristiano? ¿Porque tiene una Biblia en su casa? ¿Porque ha hecho algún estudio? ¿Porque lleva a cabo alguna labor en la iglesia? Si eso no fue suficiente para ellos, recordemos nosotros, siendo olivo silvestre, ¿qué nos puede salvar? La gracia del Señor nos alcanzó, pero no podemos pisotearla. No podemos vivir negligentemente en el Evangelio. No podemos vivir como antes, con la mirada en las cosas de la tierra. El Señor exhorta acerca de esto. Porque si así vivimos, entonces no hemos creído realmente. Y dice allí, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. La misericordia del Señor está vigente aún. Y es curioso este versículo 22 que menciona dos atributos que parecen que van uno en contra del otro, la bondad y la severidad de Dios. Pero en el Señor todo obra perfectamente y en armonía. La severidad ciertamente para con los que cayeron, la bondad para con nosotros si permanecemos en esa bondad.
Y es que así obra en el Señor la justicia, pero también la misericordia, sin dejar de ser justo. Es bondadoso, pero también es severo. Y tengamos esto en cuenta. El Señor ha sido bondadoso con nosotros en gran manera, paciente en gran manera. El Señor ha sido piadoso con nosotros en gran manera. Pero el Señor también es severo. También lo es. Lo fue con Israel. También lo puede ser con nosotros. El Señor es severo. Si nosotros pensamos en todas las veces que hemos sido mediocres para obedecerle al Señor, podemos darnos cuenta que el Señor ha aplacado su ira contra nosotros muchas veces. Que el Señor ha mantenido esa bondad para con nosotros. Pero que también el Señor puede llegar a desecharnos por esa severidad. Y no sería injusto. Dice allí, la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Si permanecemos en la obediencia al Señor. Si permanecemos cobijados por su gracia, pero también por su santidad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Aún esa nación, el Señor espera por ellos. Y no solo por ellos, sino por todos aquellos que aún cierran su corazón al Señor. Y esto debe ser motivo de alegría para nosotros, porque todos tenemos personas que apreciamos, que siguen siendo rebeldes al Señor. Pero aún hoy, el Señor está dispuesto a perdonar e injertar a aquellos que no se han sometido a su voluntad y que no son parte de ese pueblo. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Gloria a Dios. A mí esto me llena de alegría por la fidelidad del Señor. ¿Por qué? Porque la historia del pueblo de Israel es asombrosa. Todo lo que pudieron contemplar del Señor, todo lo que vivieron con el Señor. Nadie más puede decir que hubo otra nación que vivió lo mismo. Pero entonces cuando uno llega a este punto donde muchos han sido desechados, uno piensa en la fidelidad del Señor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si Israel era escogido, amado, y el Señor por mucho tiempo estuvo a su lado y hizo grandes proezas en medio de ellos? Y luego el Señor desecha a muchos de su nación y nos toma a nosotros. ¿Qué pasa con la fidelidad del Señor? Y aquí lo muestra en este versículo, el amor del Señor tan grande. Cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Esa es la fidelidad del Señor. Muchos le han ignorado, muchos han dado la espalda a esa causa, a la causa del Evangelio. Pero el Señor tiene piedad y recuerda ese llamado. Y podemos leerlo en el versículo 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. El Señor nos llamó, pero el Señor nos conoce también. Nos escogió para salvación. Y así como nos ha escogido, el Señor nos ha sustentado todo este tiempo. Y nosotros
Nosotros solo debemos honrar ese llamamiento del Señor. Los judíos serán salvos por la fe en Jesucristo, igual como todos nosotros. Necesitan lo mismo, a Cristo, cualquiera, sea judío o sea gentil. Necesitamos la fe en Jesucristo y una fe acompañada de obediencia, porque no hay otro camino. Y si nos preguntamos por qué Dios escogió salvar a los gentiles, salvarnos a nosotros por medio del endurecimiento de Israel, ¿por qué de esa manera? Dios quiere enseñar a todas las naciones, a toda persona, que solo por medio de la gracia de Él seremos salvos. Que ni el judaísmo ni ninguna otra base humana da a las personas el derecho de reclamarle nada al Señor. No estemos convencidos entonces de nada, solo la gracia de Dios nos sostiene. Y pensemos en esto, que muchas veces sí hemos creído que el Señor tiene algún deber con nosotros. Muchas veces hemos vivido como si el Señor estuviera comprometido a salvarnos. Tiene la obligación de salvarnos. Y yo he creído, y el Señor, bueno, tiene que tener paciencia porque no somos perfectos. El Señor tiene que entender que estoy luchando. El Señor tiene que entender que tengo otras cosas que hacer. El Señor tiene que entender que tengo aspiraciones. El Señor tiene que entender una y otra cosa. Pero el Señor hoy nos hace entender que nosotros somos los que estamos en deuda con Él. Que Cristo pagó por nuestra salvación. Porque pagó. Dice que con su sangre, a precio de sangre, pagó. No fue gratis. Para Cristo no lo fue. Y nosotros, ¿cómo vamos ahora a agradecerle al Señor? ¿Cómo vamos a responder? Necesitamos aprender que ese endurecimiento y tropiezo de Israel nos habla a nosotros acerca de la santidad que nosotros debemos ahora practicar, vivir. Dios puede desgajar las ramas judías arrogantes y también puede desgajar las ramas gentiles arrogantes. Tengamos siempre muy presente esto, porque hoy muchos enseñan, tú eres esto, tú vales, tú esto, eres un hijo de Dios. Sí, es cierto, pero la intención con que se dice es como que puedes estar seguro, tranquilo y ya Dios hizo todo por ti y ya, no hay más nada que hacer. Ya tienes el camino allanado para que vivas sin ningún problema. Pero esas ramas arrogantes, desobedientes, negligentes, incrédulas, mediocres, pueden ser desgajadas también. Valoremos el llamado del Señor, valoremos que nos haya escogido, valoremos que haya puesto su mirada en nosotros. Valoremos que le haya dado valor a nuestra vida. Valoremos que ahora podemos dar fruto con el Espíritu Santo de Dios. Valoremos el sacrificio de Cristo. Y vamos a reflejar al Señor nuestro agradecimiento con una vida que le agrade. No que me agrade a mí, que le agrade al Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Dígale al Señor en esta mañana lo que hay en su corazón, lo que el Señor haya movido en usted, lo que le haya hecho entender. Si hay que pedir perdón, hay que hacerlo.